Hola a todos, soy Skeleton y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les vengo a traer una ilustración o precisamente un speed paint que hice en Photoshop en una transmisión por Facebook. Lo pueden ir a mi página de Facebook para ver más transmisiones, juego al TFT y entre otras cosas. Pero bueno, les quiero compartir esta ilustración que tuve de una pesadilla que tuve un día de estos. Y bueno, aquí lo primero que estoy haciendo es hacer un boceto de la habitación. Tenía varias habitaciones, pero me acordaba más de esta en particular. Entonces, lo que hice fue hacer como la pared del fondo, el suelo y parte de una pared que estaba a la derecha. Ahí dibujé el mueble, pero ya luego como que medio flojera como pintarlo. Eh, y bueno, aquí lo que hice fue coger con una brocha que tenía y poner como una base rojiza. Estaba tratando de encontrar un color entre café y rojo. Y usó esta brocha para que parezca un poco sucio, ¿no? Como que se fuera de tierra. Porque al parecer en el sueño era como una especie de cueva, pero un poco más arreglada, por así decirlo. Bueno, aquí puse la pared del fondo y puse los tres colores básicos, ¿no? Luego trataba de encontrar como la pared del fondo, que era la principal, y a medida de como yo me podía acordar. Entonces ahí estoy jugando un poco con qué colores me puede cuadrar mejor entre el café y el rojo. Igual estoy tratando de mezclar diferentes capas de colores hasta que me quede una que coincida. Aquí me quedó el, la puerta un poco más oscura que la pared, pero bueno, ahí ya como que tenía el marco. Luego hice como la selección y lo empecé a rellenar con un color. Ya hasta que hasta que quedara con un color que me gustara, ¿no? Luego lo estaba difuminando con el suelo para que quede un poco no tan separado de las tonalidades, sino que se difumine un poco más. Ya, después de este corte tan brusco, porque la primera grabación era de una transición, esta ya fue una grabación que yo hice al terminar la ilustración. Aquí lo que hice primero fue un boceto y traté de hacerlo con un pincel. Un poquito delgado, aunque también lo quise hacer como un poco con los bordes un poco manchados, por así decirlo. Porque en el sueño no era una especie de monstruo tan definido, sino que era un poco semi-translúcido, como en forma de humo, pero también tenía como una forma física. Aquí luego, después de hacerle los ojos y la boca, empecé a definir un poco más los brazos para que quedaran los brazos y el cuerpo con los bordes más definidos. Luego empecé por los ojos hasta que quedaron como me gustaban. Como darle un poco de profundidad, pero a la vez como que fueran sobrepuestos al rostro. Luego empecé a darle un poco de sombra a los dedos, brazos, cuerpo y demás. Es una sombra muy sutil, pero con ese es el con el que me puedo empezar a guiar. Luego le empecé a hacer una luz y unas sombras para que dé una forma de forma física, ¿no? Aunque la sombra no es tan definida porque no es del todo físico, sino es un poco translúcido o semitransparente. Y bueno, luego le empecé a dar más sombras y más sombras hasta que quede más detallado. Le puse varias capas de sombra hasta que quedara. Luego le empecé a hacer los dientes. No los puse tan definidos porque no se veían mucho, pero sí tenía unos pequeños dientes. Luego le hice las costillas jugando un poco con las sombras y poniéndoselo sobre encima. Así seguí también con el rostro y bueno, y seguí dándole las sombras a todo el cuerpo. Son diferentes sombras de diferentes tonos de grises. Entre el café también, jugué un poco del café para que se difuminara un poco con el fondo, pero también quería separarlo, ¿no? Separarlo del fondo. Entonces por eso le estoy dando como estas sombras para que se separe. Y ya de aquí, pues estoy viendo que me quedó. Ya después de quitar la forma moneda, que hice reparar un poco el escenario, ¿no? Para que cuadrara un poco más con el monstruo. Luego le empecé a dar un poco más de toques y definir los marcos para que no quedara solamente una línea, sino que definieran bien los colores que están, ¿no? Y que no quede tan manchado. Después de eso, me seguí con la pared de fondo. Quise difuminarlo un poquito.
Y bueno, ahí empecé a jugar un poco con los modos de fusión hasta que quedara pues la capa que yo quería. Ahí estoy cuadrando un poco más la forma humanoide. Realmente juego un poco con varias herramientas hasta que quede, y si veo algo que me falta pues lo coloco. Aquí finalmente me estoy decidiendo por cuál me voy a quedar y cuál es la que más me coordina. Habían varias que me gustaron, pero realmente escogí una con la que más se adecuaba al sueño que yo tuve. Y bueno, les explico un poco más de esta criatura. Esta criatura la tuve en una pesadilla, o bueno, para no decirlo pesadilla, es más como un monstruo curioso. Yo le llamo cara pálida. Y bueno, es algo que me soñé, y bueno, como no tiene algún significado específico, pues quise ilustrarlo, a ver cómo me quedaba. Y bueno, traté de hacerlo lo más realista posible, o a la forma como yo me acuerdo. Luego le puse las sombras más definidas para que se marcara un poco más el cuerpo, ya que como el fondo ya ha cambiado, pues bueno, le estoy definiendo un poco más las sombras más definidas y se separe más del fondo. Y le doy como ese toque tridimensional, bueno, semi-tridimensional, y hasta que cuadre. Luego me fui por el rostro, ya que había una luz, pues le está dando más sombra a la parte que no le da la luz, y finalmente ponerle una luz a la parte que está más iluminada. Aquí empecé a jugar un poco más con la pared también, que esté más oscura esa parte. Y así finalmente me quedo. Si les ha gustado el video, no olviden regalarme un like y díganme en los comentarios si quieren ver más videos así. Y nos vemos en otro video de Calacas. Adiós. 1.000.000 de esqueletos caminan en silencio, perdidos y asustados, bajo el cielo plateado.